Hola Simona, yo soy Joaquín, alumno de primero de SMR. Y hoy vamos a hacer las actividades de mantenimiento. Vamos a hacer el tema 1, los componentes del sistema. Vamos a ver el apartado arquitectura del equipo informático. Bueno, primero que nada acá se dejan las normas escritas y claras. Y empezamos con las preguntas que nos han mandado los profesores. Pregunta número 1. ¿Qué define una arquitectura de un equipo informático? Define las diferentes unidades funcionales que componen el equipo, sus características principales y la comunicación entre ellas. Vamos con la segunda pregunta que dice: ¿cuál es la arquitectura más utilizada y cuál es el principal funcionamiento para la que fue creada? La arquitectura von Neumann fue la más utilizada y fue creada por John von Neumann en 1945. La tercera pregunta es: ¿qué es un programa, instrucción y datos? El programa son aquellos que se encargan de realizar una tarea específica en el equipo microinformático. Los programas se desemplean en instrucciones que se ejecutan para realizar dicha tarea. Las instrucciones son una pequeña acción que es capaz de realizar el equipo microinformático, y los datos es la información con la que trabajan los programas recibiendo o enviándola. La cuarta pregunta dice: ¿qué unidades funcionales se crean para alcanzar esa principal funcionalidad? Hay varias unidades y una de ellas es la unidad de control, la siguiente es la unidad aritmética lógica, la unidad de central de proceso, la unidad de memoria principal, la unidad de entrada y de salida. Esas serían las unidades que han sido creadas para alcanzar la funcionalidad. Después la quinta pregunta es: ¿cuál es el funcionamiento de la arquitectura von Neumann y cómo se lleva a cabo el funcionamiento? Las fases. Su funcionamiento básico es ejecutar las instrucciones de los programas una tras otra para conseguir obtener el resultado del programa. Esto se lleva a cabo por el ciclo de instrucción. Este se compone de tres fases de ejecución que se repiten hasta finalizar el programa. Son las bases de búsqueda, fase de ejecución y fase de interrupción. La sexta pregunta es: ¿de qué se encarga la unidad de control y cuáles son sus componentes? La unidad de control se encarga de gestionar y coordinar todas las unidades funcionales para conseguir un fin determinado. La unidad posee estos componentes: decodificador, secuenciador reloj y registros. Después pasamos a la séptima pregunta, que dice: ¿de qué se encarga la ALU/WAL y qué componentes posee? La unidad aritmética lógica ALU se encarga de realizar las operaciones elementales aritméticas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etc. Y también las lógicas, OR, AND, NOT, etc., que se encarga la unidad de control. Y posee unos componentes de registro, que los registros son los lugares donde se almacenan de manera temporal los datos que se leen de la memoria principal o unidad de entrada y salida, y los datos que encarga la unidad tras realizar los cálculos. La octava pregunta es: ¿qué es el CPU o el UCP y cómo está formada? La unidad central de proceso, Central Processing Unit o CPU, es el nombre que recibe la unión de la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. También se suele conocer como microprocesador. La novena pregunta es: ¿de qué se compone la memoria principal y de qué se encarga? La memoria principal o Main Memory Unit, MMU, se compone de un conjunto de celdas con la misma capacidad, es decir, el mismo número de bits cada celda. Cada celda tiene un identificador único para ser referenciada, que se denomina dirección o address. En la celda se almacenan las instrucciones de los programas o los datos. El almacenamiento será volátil, lo que significa que cuando se deje de recibir energía electrónica en las celdas se borrarán. Después, en las celdas se podrán realizar operaciones de lectura e escritura en sus celdas. También a esta memoria se le conoce como memoria RAM. Después, la décima pregunta es: ¿de qué se encarga la unidad de entrada y salida y qué permite? La unidad de entrada-salida Input Output Unit o IOU
Se encarga de introducir y extraer información del resto de equipos y de exterior del equipo. Exactamente permite la comunicación con los periféricos y dispositivos de almacenamiento. La penúltima pregunta es, ¿qué son los buses de comunicación? Los buses de comunicación son los canales por los que se comunican las unidades funcionales de la arquitectura entre sí. Y ya la última pregunta es, ¿qué son los registros enlaces del tema? Los registros son lugares de almacenamiento temporal en los que se almacenan direcciones, instrucciones o datos que las unidades funcionales necesitan en ese momento. Y bueno, hasta aquí sería ya las preguntas. Nos vemos en el siguiente video y espero que tengan una linda tarde. Adiós.